Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, San Francisco, California, Estados Unidos. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos viendo azorados lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el asunto de los migrantes. No es el único tema, pero digamos lo que ha pasado en estos días ha sido brutal. El país que se jacta de ser el campeón de la libertad de expresión, de los derechos humanos, pues es una vulgar mentira, pura propaganda para incautos. Vemos cómo en meses ese país de los estados de la libertad, por decirlo así, constituido esencialmente por migrantes, se ha convertido en un autoritario y fascista estado, encabezado por Donald Trump. Las escenas de violencia contra minorías migrantes, estén legalmente allá o no, no dejan de circular. Y hemos visto cómo en California está el epicentro de lo que serán esas políticas de gobierno con Donald Trump. Lo que estamos viendo ahí, digamos, es el ensayo de lo que viene en otros estados. Para hablarnos de esto, nos acompaña una activista y política de larga trayectoria y muy prestigiada y ex candidata presidencial. Gloria Larriba, gracias por estar aquí con nosotros este día. Héctor, muchas gracias por la invitación. Siempre me encanta hablar con usted. No, yo te agradezco que nos hagas el favor de escuchar, de permitirnos escucharnos a ti, porque sabemos que has estado tú precisamente en las marchas allá en California, que estás marchando del lado de los migrantes, y estaba yo pensando a ver si no corrías tú el riesgo también de que te llevaran a ti dentro de todas las redadas que hacen. Estamos realmente impresionados, y te voy a decir también por qué, porque hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Corina Machado, esa vendepatrias, porque no la puedo clasificar de otra forma, cómo se queda callada ante lo que le hacen a los venezolanos que están allá en Estados Unidos, cómo se los han llevado a ese nuevo campo de concentración que ahora está allá en El Salvador, que encabeza Bukele, que se jacta de tener el campo de concentración más grande ahorita, por decirlo así, en América, porque el más grande realmente lo sabemos que está en Gaza, pero el más grande, cuando menos, en toda América, en todo el continente. Y no dice ella nada, se queda callada, no comenta nada, ni ella, ni el presidente actual, que está refugiado en España, ni el anterior, Guaidó. Nadie dice nada, todos calladitos ante las atrocidades que están viendo. Y son venezolanos que estuvieron allá, que se fueron supuestamente huyendo de Maduro, todos de derecha, y la derecha no dice nada de lo que le pasa a sus mismos de derecha. Lo mismo estamos viendo con los cubanos, que apoyaron que quedara Trump, que se les hacía lo máximo, que festejaron como si se hubieran sacado la lotería y nadie dice nada. Sin embargo, vimos lo que les pasó en México, a los mexicanos, perdón, allá en California, y vemos que la gente sale a protestar, y no nomás mexicanos, norteamericanos también, apoyándolos. Entonces, y vemos las atrocidades, cómo los están cazando, cómo a mujeres les dicen, oye, están mis hijos ahí, y no les importa que el niño se quede ahí solo. O sea, ya no quiero hablar, por favor, coméntanos, porque tú has visto eso y lo has estado viviendo ahí. Tú estás ahí. Hay una imagen, Héctor, de una mujer joven, una madre, con su niña, y que la policía, el ICE, vamos a decir ICE para hacerlo más fácil,
la policía de la migra, que la agarran el bebé y la ponen en esposas. Y ella dice, mi niña, mi niña. Y es como un secuestro, pero eso está pasando muchas veces. Lo que está pasando, yo vivo en San Francisco, en el norte de California, 6 horas de manejar a Los Ángeles, pero yo también conozco muy bien a Los Ángeles, todos mis primos y tíos viven allí, pero lo que está haciendo la migra es llamando a la gente que tienen papeles pendientes, porque hay mucha gente que están en proceso de legalización de alguna manera o pidiendo asilo, hay miles y miles de personas, pero la migra los llama o les manda texto diciendo, venga a la oficina porque tenemos que continuar el proceso, pero es para arrestarlos. Es una burla y no, es porque no quieren ir a sus casas a comenzar una respuesta de la comunidad, porque la comunidad cuando ve a la gente arrestada está respondiendo fuertemente. No les gusta a esta gente, no solo inmigrantes, pero la gente en general está muy disgustado con lo que está pasando. Entonces, aquí en San Francisco, hace 4 días, 15 personas fueron arrestados, incluso 3 menores. Y tuvimos una protesta de una noticia de menos de una hora y vino más de 200 personas en una respuesta rápida, como lo decimos. Luego anoche estuvimos con 10,000 personas en la misión, donde yo vivo, la misión, el famoso distrito latino de San Francisco, California. Y 10,000 personas vinieron. Marchamos por 3 horas en esta comunidad para decir a la gente, no está sola. Este distrito es puro latino, con otra gente también, pero muchos inmigrantes. Y todos saben en este país, sean anti-inmigrante o pro-inmigrante, todos saben que los inmigrantes latinos principalmente son la fuerza laboral principal. En el campo, los únicos son latinos, mexicanos, algunos guatemaltecos tal vez. En la construcción, todo ve una fuerza latina. En los hoteles, en los restaurantes, no importa qué cocina, china, coreana, mexicana, por supuesto, todo es latino. Y entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump promete deportar a 1 millón de personas. No podría hacer eso, ni con una fuerza am, creada para hacerlo, porque es imposible. Lo que él está haciendo con estas primeras deportaciones es temorizar a la gente, crear una atmósfera de terror. ¿Cómo? Prometió a Bukele pagar los 6 millones de dólares para aceptar a esta gente deportada. Más de 200 personas venezolanas y de otra nacionalidad a una prisión como campo de concentración, como dijiste. Y eso es para decir, tú vas a ir allí posiblemente permanente, sin derechos. Mientras que esos 200 personas venezolanas, presidente Maduro de Venezuela había dicho, denos a nuestra gente, los aceptamos. Pero Trump no quería hacer eso, quería hacer un ejemplo, acusando a los venezolanos en general en este país de ser del tren de Aragua. Lo cual Una es absurdo. mentira. Ni la gente aquí sabe qué es tren de Aragua, ni lo pueden pronunciar. Pero lo hizo para aplacar a la gente, para que piensen que son criminales. Desgraciadamente, una gran parte de la población todavía cree que Trump está expulsando a los criminales. Y eso es una gran mentira.
En general, las, los estudios muestran que los inmigrantes am, cometen menores crímenes o son, la tasa es más baja de los que cometen crimen. Es obvio, porque lo que quieren es que no los corran para poder seguir trabajando y mandando dinero y poder subsistir ellos en Estados Unidos. Entonces ellos se vuelven realmente temerosos, como se dice, de la ley, porque no la quieren incumplir. Saben que si cometen una infracción, ya no regresan, ya van a estar señalados con una, digamos, ya van a estar registrados. Entonces, si los vuelven a detener, ya saben que ya no salen de la cárcel. Entonces, dicen, no, son los que cumplen con Ya. la ley. Y ahora está mandando, ha mandado a cubanos y un mexicano y otros de Asia a Sudán del Sur. Espérame, a México lo llaman, de un mexicano lo mandó a Sudán del Sur. Yo creo un mexicano o dos, pero mexicanos y cubanos ha mandado a Sudán del Sur en África, un lugar muy inestable, hay guerra allí. ¿Y por qué a Sudán? Es para crear terror en la comunidad aquí. Eso no tiene ningún sentido, es ilegal, es anticonstitucional, está deportando a gente que tiene casos pendientes con la inmigración. No hay razón, es ilegal lo que está haciendo Trump. Pero, y también dice, si ustedes se autodeportan, vamos a darles $1,000. Entonces, hay gente que dice, mejor salir a México, mejor regresar a nuestra patria. Y cuando van para aceptar ese dinero, arrestados y no les dan nada. Todavía no les dan el dinero. Terrible, es terrible. No tienen ningún intento de ayudar a la gente. ¿Qué Dime está una cosa. pasando? Ajá. ¿Qué está pasando? Ahora en estos últimos 4 días, la policía Gestapo de ICE, de la migra, en sus uniformes como militar, muy, 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 muy equipado con armas, con gases lacrimógenas, están entrando a restaurantes, a talleres de trabajo para asustar a la gente y arrestar a unos pocos. En San Diego, esto está en los medios sociales que ha circulado mucho. Entraron a un restaurante en San Diego, en el sur, cerca de la frontera Sí, con ajá. México, am, a un restaurante de la clase media, de la gente que son más o menos anglosajón y gente con un poco de dinero para comer, tranquilos y todo. Fueron a la cocina y agarraron a un hombre latino, inmigrante. Pero la respuesta de la gente fue tremenda, porque todos salieron de sus sillas, salieron para gritar a la policía cerca del camión militar y decir, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, enojados porque para ellos es un ultraje hacer eso con la gente trabajadora. Entonces, en California se entiende. Hasta la gente que son anti-inmigrantes saben que dependen en los inmigrantes. Pero eso es muy terrible. Ahora ustedes saben ya que por las protestas a las redadas que comenzaron en Los Ángeles, que Los Ángeles es México. Todo es pura fuerza latina, mexicana. Y empezaron las redadas, la gente salió a la calle, principalmente jóvenes, marchando. La policía y el ICE comenzó con gases lacrimógenas, con, lanzar Sí, balas, balas de goma. O sea, pero son balas de metal. Yo fui golpeada con un bala de goma cuando mataron a Michael Brown hace 10 años. Y esas balas de goma son fatales, pueden ser fatales, dicen no letal, es mentira. Son
de ese tamaño. Son de metal, cubiertos de goma, pero son todavía muy, muy, muy dañinos. Y ayer una muchacha, una joven, rubia, norteamericana, fue golpeada en la cabeza. Todo se ve en el internet. Eso es muy, muy, muy peligroso. Y está sangriendo. Y la gente con ella dijo a la policía, manda a una Ambulancia. ambulancia. Y dijeron, ya es tarde para eso. Ya ustedes tuvimos que bloquear la calle. No va a haber ambulancia. Y la gente la subió en sus manos y la que llevaron al hospital. Así ¡Wow! es, así es. Pero hay mucha gente golpeada por esas balas de goma y los gases y todo. La policía hizo la violencia. Y ahora los jóvenes están en la calle, pero anoche si uno pudo ver, toda la televisión busca escenas de violencia, busca escenas de gente en la calle. No había 20 personas en la calle anoche en Los Ángeles, porque es muy tarde, porque la gente está en la calle. Pero no importa, Trump mandó a 2,000 de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en cada estado y está bajo el mando y control de los gobernadores en esos estados. Solo el gobernador Newsom puede mandar a la Guardia Nacional en tiempos de desastre natural para ayudar o algo de una protesta. Eso es muy raro, no se hace mucho. Pero Trump, lo que hizo él inmediatamente fue, yo, el presidente, yo tomo control de la Guardia Nacional de California y los mando para allá. Newsom dijo, no, eso es una violación de nuestros derechos de Estado. Trump dijo, Y tiene razón al decir ya, eso. tienes razón, pero están en la calle, los mandó tan de repente que están durmiendo en oficinas en el piso porque no hay espacio para ellos. Pero hoy fueron los marines, el ejército, que eso no se hace aquí, pero está haciéndolo. 700,000, no, 700 marines, cuando no hay nada, ninguna razón para tenerlos en las calles. Lo que está haciendo Trump en el país ahora ha declarado básicamente una guerra con California, porque Exacto. lo que está pasando en California, el estado, ciudades, municipios, comunidades están diciendo, el gobernador, vamos a proteger a nuestra gente. No vamos a dejar que Trump haga esto contra los inmigrantes. Y Trump está diciendo, oh, me están dando un desafío. Entonces, yo voy a mandar la Guardia Nacional. Yo lo haga. Y Mira, mostrar que hay una dictadura de Trump. pero bueno, mira, la última charla que tuvimos tú y yo, que me hiciste el favor de concedérmela, fue antes de las elecciones. Dijiste algo muy puntual. Dijiste, si Trump no gana, la derecha va a salir a protestar como si hubiera fraude. Pero si Trump gana, la izquierda no va a hacer nada. Eso fue lo que comentaste. Y me llamó mucho la atención. Dije, ¿por qué la izquierda no va a hacer nada? Bueno, efectivamente no pasó nada. Tardó un buen tiempo en empezar a hacer marchas y hemos Mira, visto que incluso hubo marchas nacionales ya incluso encabezadas por mujeres y luego variopintas, por decirlo así. Pero lo más fuerte lo hemos visto hasta ahora en California. Entendemos que Trump le interesa, lo ve como el estado rebelde porque es el estado demócrata por excelencia, es el estado donde el gobernador tiene más posibilidades de ser candidato a la presidencia. Recuerdo que cuando estaba la disyuntiva o la aparente disyuntiva de que Biden, cuando renuncia, él fue, incluso estaba puesto entre los candidatos, el gobernador actual de California, antes de que dijera definitivamente Biden, no, no, pues es la vicepresidenta, es Kamala. Pero sí se consideró y hubo gente que apoyó fuertemente que quedara este actual gobernador de California como candidato a la presidencia y lo veían que le podía ganar a Trump. Entonces, entiendo perfectamente que este señor
que es el primer presidente delincuente que tienen los Estados Unidos, aparte de misógino, que debe dinero al fisco, en fin, qué atrocidad tienen de presidente allá, qué Ujú. atrocidad, y qué diferencia con Claudia Sheinbaum, ¿eh? Otra cosa, otra cosa. Le tenga coraje a esta persona de California y que lo trate de acabar con sus aspiraciones de que pueda ser rival de él en unos años más. Eso me queda claro. Lo que yo quisiera saber, lo que sí noto también es que él está adoptando posturas totalmente a favor de los migrantes, lo cual eso es algo tampoco no muy común de que un gobernador salga a defender a los migrantes, porque en California también vemos de repente cómo los maltratan, sean republicanos o cuando estaba Pete Wilson, pues me acuerdo las famosas leyes que sacó, y totalmente anti-inmigrantes y que luego Ya. las tuvieron que dar marcha atrás. Recuerdo cuando estaba Schwarzenegger, que también ponía situaciones así a pesar de que era migrante él también. Y hemos visto también cómo ahora también en California creo que sacaron ya una ley en la que dice, bueno, no les vamos a dar tantos beneficios asistenciales en cuestiones de salud. Sin embargo, ahorita lo que él está diciendo es que está apoyando a los migrantes porque no le queda, también porque no le queda otra. Como bien dices tú, manejan toda la economía. La economía la están manejando los migrantes. No puedes, los principales indicadores económicos de los principales es la construcción, la obra pública. ¿Quién Sí, maneja la obra pública? Pues los migrantes, para acabar pronto. Si no exacto. hay quien está haciendo el trabajo duro, ningún norteamericano lo va a hacer. No. Entonces, ¿cómo ves tú esta confrontación? Y sobre todo, ¿crees tú que el que ya se esté demostrando, porque para mí es más que evidente que hay un fascismo en Trump, en esas idioteces que dice, hay un fascismo imperialista cuando dice, nos vamos a quedar con Canadá porque México también se va a sumar, ya se quedaron con el canal de Panamá, ya sé, eso sí se Bueno, quedaron. no, todavía es panameño. Pero la cosa es que lo que está haciendo Trump, y no está actuando solo, ni con sus secuaces, él fue elegido por los billonarios, los mil millonarios. Elon Musk, por ejemplo, que está ahora jactando con que fue el que eligió o ayudó a que fuera elegido Trump. Debemos ver cómo Hitler llegó al poder. Y no estoy haciendo la misma comparación. Pero Hitler llegó al poder no por un golpe militar, fue nombrado por el canciller, pero el fascismo fue posible por los capitalistas, la clase capitalista que temía perder lo que estaba surgiendo en Alemania, la lucha de los trabajadores. Y aquí la clase dominante, incluso con los demócratas y republicanos, no hay diferencia entre ellos, pero la clase dominante siempre quieren hacer más riqueza, no están satisfechos, ningún millonario, ningún mil millonario. Y entonces ven y vieron a Trump en su primer mandato y la segunda hora, lo ven como el que va a proteger, el que va a cortar sus impuestos más y más hasta que no paguen nada para que puedan enriquecerse hasta el último y quitar todo lo que hemos ganado por luchas de décadas. La lucha en los 30 para el seguro social tan imprescindible. El desempleo, el beneficio de desempleo y todo lo demás que hemos ganado. Están cortando eso ahora. No sé si saben, pero la propuesta de presupuesto que pasó en la Cámara Baja de los Representantes tiene 800.000 millones, no millones, 800.000 millones de recortes en la salud pública para la gente con ingreso menor, el Medicaid. Está cortando más de 800.000 millones en los cupones de alimentación para la gente de bajos ingresos que no tienen suficiente para comer. Y ese beneficio es muy pequeño, pero es algo que ayuda a la gente. Mi familia benefició de eso cuando yo era joven.
Entonces, esos recortes en la salud, en las vacunas, en los cupones, en la vivienda, todo lo que están cortando, lo que va a hacer es beneficiar al punto 1%, no 1%, punto 1%, para esa gente que gana más de 4,3 millones de dólares al año, 4,3 millones, esa gente va a ser más rico la cantidad de 390,000 dólares por esos recortes de la gente de bajo ingreso. O sea, me queda claro que cuando dicen ellos que van a recortarle dinero o impuestos a los millonarios, Mm, el esquema que se nos vende aquí es de que gracias a eso ellos van a poder invertir ese dinero en fuentes de trabajo y todos se van a ver beneficiados locales. Pero eso es una absoluta estupidez, es una mentira. Es una El, mentira. el hecho de que recorten esos impuestos a ellos no solo les permite ser todavía más rico y tener mayor control del Congreso a la hora de las decisiones y pagar campañas políticas a políticos que los pueden beneficiar, sino que el quitar esos impuestos a ellos, ¿en dónde pega? Precisamente en todos los ayudas sociales que tiene el pueblo norteamericano, en esos derechos que conquistó, porque al haber menos dinero en los impuestos, entonces se los empiezan a quitar ¿a quién? A la educación pública, a la sanidad pública, al transporte público, a las escuelas públicas, a todo lo que es público, le pega. Él, él está aboliendo el Departamento de Educación, del Departamento de Educación. Pero mira, él ganó, de que me queda claro que él ganó, ganó, pero no puede ser que Mira, la mira, mira, mayoría, no recibió la mayoría del voto. pero aún así No está ganó, gobernando. que él ganó a los demócratas, él ganó. Pero debemos ver, cuando uno compara a 2020, él recibió menos votos de la gente republicana. Pero los demócratas perdieron mucho más. ¿Por qué perdieron? Fue culpa de Biden, su política de 4 años, de casi 200,000 millones de dólares de armas a Ucrania. Y la gente veía cada 2 meses el presidente va a mandar más armas a Ucrania. Y la gente lo ve como, ¿por qué? Y también el genocidio en Gaza. Hay Claro, mucha gente disgustada y decían, yo no voy a votar. Hubo mucho ausentismo, incluso con Trump. Trump ganó los votos, pero debemos siempre entender que en este país hay 11 millones de personas indocumentadas viviendo aquí por años. Hay 17 millones que son residentes permanentes, son legales, pero no pueden votar. Esos son 28 millones de personas, más, mucho más del 10% de la población de edad para votar, más de 18 años. Esa gente no tiene voz, pagan impuestos, pero no tienen voz política en las elecciones y tienen más conciencia, porque son gente de otros países, tienen más conciencia de la población general. Y por eso no tienen derechos, por eso no pueden legalizarse, porque este sistema no quieren que ellos tengan un decir en lo que está pasando aquí. me queda claro que no les conviene que esa gente vote, No, les conviene tenerlos como lo tienen a Puerto Rico, en pocas palabras, o sea, totalmente en una especie de limbo en el que solo tienen beneficios ellos y no les conceden derechos para acabar pronto. Este, qué fea situación están viviendo en el país de la libertad, que desde que entró Trump, digo, ¿cuál libertad? Los estudiantes que salen a protestar en su legítimo derecho a favor de que se pare el genocidio en Palestina son golpeados, son agredidos. Vamos, si eso sucediera en Venezuela,
Si eso pasara en Cuba, ¿qué estarían diciendo todos? Bien. ¡Ah! ¡Qué escandalazo! Salieron a reprimir manifestantes. Lo están haciendo ahí estos hipócritas. Y Y ahora lo están... ahora la Corte Suprema dictaminó que Trump sí puede quitar la protección a los 350.000 venezolanos que han venido aquí en los últimos 2 años. 350.000 que pensaron: Aquí llegamos a la tierra de la maravilla. Ajá, Aquí llegamos a, a ser ricos o tener una vida muy buena que no teníamos en Venezuela". Mentira. total mentira, Y han obvio. llegado aquí y todavía la gran mayoría se piensan diferente a los otros inmigrantes. Los cubanos peor. Los cubanos que viven aquí en Miami, principalmente en la Florida, la gran mayoría piensan que no somos como esos otros inmigrantes. ¿Por qué? Porque la ley de ajuste cubana que entró en vigencia en 1966, el objetivo de esa ley fue para atraer a los cubanos a salir de sus países, de su país y llegar a los Estados Unidos. Los cubanos que vienen aquí reciben 6 meses de clases de inglés gratis, reciben vivienda, reciben salud gratis, reciben permiso de trabajar el primer día que llegan y después de 1 año y 1 día reciben la permanencia legal, la residencia legal. Y eso les hace pensar que somos diferentes a los otros. Ni los ciudadanos tienen esos beneficios. Es algo que han otorgado los cubanos para que salgan de la revolución. Pero ahora Trump ha dicho que los cubanos que han llegado en los últimos 2 años han llegado aquí masivamente. Es muy triste. Han llegado aquí masivamente de Cuba, porque en Cuba el bloqueo y una ley nombrando a Cuba como patrocinador de terrorismo estatal, una gran mentira. Eso ha causado una crisis terrible económica en Cuba. Apagones todos los días. El precio de Cuba de comida muy alta, muy difícil para la gente en Cuba. Entonces la gente viene aquí porque tienen ese beneficio de esa ley de ajuste cubana. Pero ahora Trump ha dicho: ustedes que llegaron en los últimos 2 años, les vamos a deportar. Han deportado a cubanos como nunca había pasado antes. Y ahora a los venezolanos. Pues yo lo que diría aquí en México a estas personas que se fueron allá es decirles, tengan para que aprendan, o sea, porque Mm. mira la derecha Para cómo que los trata. aprendan. Pues sí, que mira con la derecha cómo los trata. O sea, en cuanto se descara, ve las atrocidades que hace. Y yo no entiendo entonces por qué la gente vota por la derecha. Porque veo lo que está pasando en España, unas agresiones impresionantes, insultos increíbles que le hacen, por ejemplo, al presidente español, que no es santo de mi devoción, porque no lo siento que sea ni de izquierda, a Pedro Sánchez, pero veo los ataques que traen todos los días contra él, con palabras groseras, altisonantes, muy, con la idea de demeritarlo, cuando ha hecho realmente una labor económica dentro de España muy bien, pues es el país que más estable y mejor está de la comunidad europea, dada la situación. Y no, trae la derecha una campaña espantosa para poderlo quitar. Y digo, ¿y qué esperan cuando quede? Vean lo que está haciendo Trump. Se sienten todos envalentonados con eso. O sea, el embantolamiento va para decir, aquí está la ley, pero yo me la paso por encima. Eso es lo que yo es lo que estoy viendo en el caso de Trump, que se les ha señalado varias veces que está cometiendo errores, que está violando la ley, que tiene que cumplir con la ley, y haz de cuenta que no importa. Pero lo que me preocupa más es la gente que lo apoya. Cuando digo que la gente que lo apoya, me refiero a la gente que está en la calle también. Esa derecha que está feliz por las atrocidades que está haciendo Trump, que está feliz que porque está corriendo a esos inmigrantes que para ellos son ilegales y son de lo peor el cáncer que tiene el país y que le festeja
pues los comentarios que dice de que me voy a, cuando digo del canal es que bueno, el canal sigue siendo nominalmente de Panamá, pero ya volvieron a, ya tienen su base militar otra vez ahí y ahora ni les cobran por pasar por Panamá. Y no solo eso, sino que si hay 10 haciendo fila y llegó el barco norteamericano, el primero que pasa es el norteamericano. Entonces, se da cuenta que están controlando otra vez el canal de Panamá con más beneficios que cuando ellos lo controlaban, en Y ese sentido. es por eso que Nicaragua justamente quiere crear su propio canal para ser independiente, porque Nicaragua, víctima también de las sanciones de los Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua es progresista, ah, está al mismo lado de Cuba, Venezuela, y por eso, mira, la gente aquí en los Estados Unidos, lo que hizo Trump fue lo que los imperialistas, los colonizadores, siempre han hecho. Un arma que siempre han usado es el dividir y conquistar a la población trabajadora. Lo que hizo Trump en su primera campaña de 2015, cuando él se pronunció como candidato, las, las primeras palabras que hizo fue: los mexicanos son violadores, asesinos y ladrones, y los vamos a deportar. Fue la primera cosa que hizo. Mi esposo dijo, él va a ser elegido por esa acusación a los inmigrantes, diciendo, tú no tienes trabajo, tú eres pobre, es por culpa de los inmigrantes. Y esa mentira ha continuado. ah, Fue multiplicado esta vez. Él dice que ahora los vamos a deportar. Por eso usa terror para que la gente salga a no estar arrestado y puesto posiblemente en El Salvador. Y sin embargo, la gran mayoría de los inmigrantes se van a quedar, porque aquí estamos y no nos vamos. Yo siempre me identifico porque mi mamá era inmigrante. Mi mamá nunca tuvo la ciudadanía de los Estados Unidos, porque nunca quiso. Ella aquí 67 años de mayoría de edad, ella entró a los 21 años, nunca pudo votar, no le interesaba mucho. Y al fin, cuando Jesse Jackson, progresista, se postuló y tenía mucho apoyo, recordemos, en 1984, él hablaba en favor de Palestina. Nadie decía eso en ese tiempo. Él habló en favor de la gente LGBTQ. Ujú. Nadie decía eso. Y los demócratas dijeron, lo vamos a acabar. No va a continuar como candidato. Pero mi mamá estaba muy interesada. Dijo, Gloria, yo quiero votar por él. ¿Tú crees que puedo ser ciudadana para las elecciones? Y yo dije, mamá, agradezco tu sentimiento, pero ya es tarde. Son unos meses para la elección. Tú no vas a poder. Y ella dijo, oh, pues qué bueno, porque yo no quiero ser ciudadana. Yo quiero regresar a México a comprar una tierra. Era una mujer muy pobre. Yo quiero regresar. Nunca regresó, pero así es el sentimiento del inmigrante, de cualquier país. Algún día yo regreso. Pero a pasar los años, tener familia aquí, la gente se queda. La gente se queda y tiene derecho de quedarse. Pero recordemos, antes de el muro de división a la frontera, antes de eso, había redadas, había deportación, así, una ola de más o menos, pero siempre los mexicanos podían entrar o por El Paso, o por San Diego, o por, Laredo, trabajaban, you know, en la cosecha o algo, y regresaban a casa.
Ajá. regresaban para mejorar su casita, para tener su vida. Era como un flujo normal, porque era parte de México. Y ahora los inmigrantes que vienen no pueden regresar a su hogar, a su familia en México. Ahora están aquí, no tienen derechos y es algo muy, 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 muy mal. Algo, yo siento mucho también por los niños que escuchan de sus amiguitos, norteamericanos. Tú eres ilegal, tú eres malo. Los niños que ven lo que está haciendo el gobierno, el temor que sienten por sus padres, por ellos, no sabiendo si sus padres van a ser deportados y ellos solos aquí. ¿Quién los va a cuidar? El, el sentimiento de sentirse inferior cuando no son. Y eso, yo siento mucho por los niños. Por eso la gente está en la calle protestando. Los Ángeles, Nueva York. Hay mucha protesta porque hay deportaciones en otros estados. Yo estuve en Nashville, wait, no. Yo estuve en Nashville, Tennessee hace 2 semanas. En Nashville, Tennessee, del sur, la policía local junto con la migra bloquearon una calle principal en el sur de la ciudad, comunidad latina, y arrestaron a 300 personas latinas, deportaron a 84 personas, mexicano, hondureño. Y una semana después, la gente de mi partido, el Partido Socialismo y Liberación, llamaron a una protesta. Una semana de anuncio. Y el gobernador, viendo las respuestas de la gente contra las deportaciones, no solo de nosotros, firmó una ley, básicamente que quita el derecho de protestar en Tennessee, que va a tener vigencia en julio. El fiscal general del estado comenzó a llamar a las personas que estaban auspiciando o apoyando nuestra marcha, una marcha legal, para tenerles miedosos, Con miedo, ajá. con miedo. Y el congresista del distrito de la marcha, um, él puso el anuncio de nuestra protesta en las redes derechistas, diciendo a la gente, vengan para oponerse a esa marcha, vamos a pararlo. Hubo un poco de miedo, por eso yo fui allí a apoyarlos. Y ese día sábado salieron 500 personas de diferentes nacionalidades, de edades, de orientación sexual, de género. Todos vinieron apoyando a los inmigrantes. Fue muy fuerte. Salió a la televisión, al radio, a los periódicos, mostrando que hay apoyo para los inmigrantes. Y la gente de derecha también fue a protestar y se juntó mucha gente también de derecha. Nadie salió, nadie salió. Es decir, que tienen sus opiniones, tienen poder de votar, votaron por Trump, pero a fin de cuentas no son una fuerza activista. Tienen sus sentimientos y están cogidos, captados por Ujú. esa mentira anti-inmigrantes. Tienen el voto, pero están prendiendo tabaco. Esa gente va a ser afectado por los recortes, porque la gran mayoría que votaron por Trump son gente pobre también. Sí, pobres de derecha. Mira, ahorita acabas de decir un Ya. punto importante. No salieron a protestar porque no hacen activismos, porque no son militantes. Lo mismo pasa aquí en México. Se la pasan criticando todo, atacando todo, diciendo que todo está mal, que estábamos mejor antes. O sea, no tienes idea de las estupideces que dicen, Gloria. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y saliste a votar por la reforma judicial? No. Entonces, ¿cómo? Entonces, y te siguen molestando y le dices, bueno, mira, yo sí voté por Claudia, ¿tú por quién votaste?
se quedan callados porque no se atreven a decir ellos por quién votaron, porque el que escojan es de Ya, ya, vergüenza. Entonces me ya. dicen, yo no voté. Prefieren mentir y decir que no votaron. Entonces les digo, entonces tú eres un no ciudadano. Al país no le sirves porque no votas, solo criticas. Ujú. Y tú tienes la culpa. Yo recuerdo la caravana de los hondureños, mayormente hondureños, que marcharon, caminaron por México a llegar a la frontera aquí en 2018, cuando era el presidente Peña Nieto, antes de AMLO. Y yo estuve en la caravana por 8 días, pasando por los pueblos, las ciudades, y la gente de México recibió a la caravana con mucho cariño, con mucha solidaridad. Y las comisiones de derechos humanos, dando a la gente su bienvenida, diciéndoles sus derechos como inmigrante, todo eso de la comunidad. El presidente no, pero la gente de las ciudades, las iglesias, las comunidades, alimentando a la gente, dándoles refugio. Eso es México. Pues mira, dijiste cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que pasó en San Diego, del restaurante me llamó mucho la atención. San Diego la conozco bien y cuando estoy en San Diego inmediatamente siento la diferencia cuando estoy en cualquier ciudad de Texas, que en Texas les da miedo hablar español, sentirse que son mexicanos, ¿no? Porque sí hay una fuerte discriminación, a pesar de que saben perfectamente, sobre todo en toda la frontera, que si los mexicanos no van a comprar, no viven, no sobreviven, y que los principales que atienden todas esas tiendas, todos esos malls, todos esos restaurantes, pues son mexicanos, para acabar pronto. Entonces es una idiotez esa mentalidad. Y en California es muy diferente, porque yo me he encontrado gente que no es ni latina y dicen, yo estoy en desventaja porque no sé español, ojalá supiera español, sé inglés, sí, sé mi idioma, pero si no sé español, quedo fuera, porque se dan cuenta de la fuerza de latino allá en California. Entonces, y todos los idiomas, más bien, perdón, todos los avisos son en dos idiomas, español e inglés. Así es California. En Hasta Texas no. tres, hasta tres. Sí. Hasta tres digo, y en California, en Texas no. Entonces, el hablar español no es ninguna vergüenza, todo es lo común, la gente habla español. Entonces es diferente. Entonces, sí, vería interesante que fueran por el gobernador y que lo detuvieran. Creo que sería algo muy, que es posible también, porque él ya dijo de que fueran por él y está retando directamente a Trump y al famoso zar antiinmigrante, que es un nazi disfrazado de funcionario para acabar pronto. Exacto. Esta gente de Trump tiene mentes fascistas. El secretario de Salud, Robert Kennedy, hijo, es un monstruo porque ahora anoche, am, Que quitó a los 17 consejeros que tenían ahí, porque de son las antivacunas. vacunas, él dice que la rubela, ¿cómo es esa? La rubiola, el Rubiola, sarampión, ajá. que debe pasar por por la población, a que la gente salga, am, ¿cómo se dice? Sí, que si todos se infecten para que Inmuna para se vuelvan inmunes, ¿sí? y- los niños pueden morir, pero no importa. Es una locura que él es secretario. Pero apoyando a Trump en la campaña, él fue nombrado. Tienen mentes fascistas. Elon Musk, al fin, ese pleito que era, Previsto ese pleito, era cuestión de tiempo nada más, de que saliera. exacto. Y mira, de la que se acusa, lo primero que le acusa, vi los comentarios de Elon Musk que decía que le debían a él la presidencia, a él, Ujú, ujú. y que ahora amenazaba apoyar a otros candidatos, o incluso a los demócratas, y acusa al presidente entonces de tener nexos pedófilos con ese millonario Ya. Epstein, que fue autohorcado, digo yo, se suicidó, nadie lo cree eso, el señor lo mataron, hombre, porque tenía tantos secretos de tanta gente vamos, la misma gente que lo fue a ver una noche antes dice, oye, pues estaba bien, como yo no vi que se Yo fuera creo de... que él se suicidó, pero eso
La cosa de Elon Musk, Ajá. ah, comenzó a denunciar a Trump porque él vio que en ese presupuesto que ha pasado por la primera cámara del Congreso, no tenía a, a los vehículos eléctricos exentos de los impuestos y no tenía beneficios para los autos de electricidad. Y él sabía que iba a perder más ganancia. Él, antes de, de ser presidente Trump, el valor de su riqueza personal de Elon Musk eran 400.000 millones personalmente. Pero cuando la gente comenzó a protestar en los Tesla, en los talleres que venden los Tesla, aquí incluso cada sábado por 2 horas la gente salió porque era la única manera que verían que podían protestar algo al presidente. En esas semanas de protesta, su valor cayó 100.000 millones de dólares. Ahora está perdiendo más y más Elon Musk, pero todavía está riquísimo, riquísimo. Está, Ahora, está interesante ese conflicto, que también mucha gente lo toma como distracción para entretener a la ya, gente de Estados Unidos de lo que está pasando en Gaza. Yo esperaría que ya. también esa lucha entre dos nazis, entre Netanyahu y Trump, termine en pleito, porque me queda claro que Estados Unidos está sometido al sionismo israelí, en este caso. No, mira, la mayoría de la gente en los Estados Unidos está en contra de lo que está pasando. Yo creo que también la máscara de la democracia israelí, ya la gente sabe que es mentira. La gente en todo el mundo, Israel nunca más puede hablar de democracia porque la gente ya sabe. Y está poniéndose peor y peor y peor ese genocidio. Yo, yo saludo, felicito a esos héroes en esa flotilla, en ese barquito que trataron de llegar a Gaza el otro día, que fueron secuestrados, van a ser enviados a sus países. Greta Thunberg, esa medioambientalista, esa gente que está haciendo lo que los gobiernos del mundo deben estar haciendo algo para que Israel pare esto, que salgan de Gaza, que salgan de la ribera occidental de Cisjordania, Sí. porque es terrible. Incluso Biden y antes de él, todos sus presidentes siempre daban miles de millones de armas a Israel. Biden, mucho más. Trump, mucho más. Pero a fin de cuentas, va a ser la lucha de los pueblos en el mundo, desde Estados Unidos a México, al Medio Oriente, a Europa, a toda América Latina. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo y que el peor criminal en este mundo es el gobierno de los Estados Unidos. Es nuestro enemigo también, porque somos víctimas también, no de la misma escala de lo que está pasando. O en Cuba, con ese bloqueo tan terrible que también es genocidio. El bloqueo a Venezuela, el genocidio a Israel. La historia de nuestro país, de nuestro gobierno, es de pura matanza. Vietnam, Corea, uno puede nombrar 50 invasiones. O las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que no había necesidad de matar a población, o sea, a esa gente, porque ni eran militares, eran población civil, había niños, mujeres, todo, y ahí aventaron las bombas. Con la idea de que iban a acabar la guerra más pronto fue la justificación, ¿no? Pero Y fue han, algo cre- horrorosamente criminal. y han creado nuevas generaciones de bombas nucleares también.
Pero Pues la cosa es esto. Ahora estamos en este momento de algo pasando en Los Ángeles que va a ser histórico. Va yo a creo ser que está empezando histórico esto. porque la gente no va a aceptar esto. Es México, Los Ángeles. Y lo que intenta hacer Trump, él siempre quiere subir la amenaza y la agresión. Cuando la gente dice algo, no, no aceptamos y dice, yo les voy a aplastar. Está haciendo eso con Newsom, el gobernador. Está amenazando con arrestarlo, a ver lo que pasa. ¿Y tú qué crees que vaya a pasar? ¿Que lo vayan a arrestar o no? Yo creo que dependería mucho también de que la postura del gobernador fuera todavía más opositora a lo que está haciendo Trump. Ya, sí, sí. Ahora, el otro día, cuando comenzó la violencia de la policía y la respuesta de la gente en Los Ángeles, esta semana pasada, arrestaron a David Huerta. David Huerta es el presidente del sindicato más grande en California, the Service Employees, los De trabajadores. servicios públicos, ¿eh? Ajá. Lo arrestaron, lo pusieron con varios cargos cuando él estaba allí parado. Se ve en el video que la policía lo tiró para el suelo y fue al hospital antes de ponerlo en la cárcel. Pero la respuesta fue tan grande de el gobernador, del alcalde de Los Ángeles, de San Francisco. Estuvimos ayer en conferencia de prensa. Todos los sindicatos, los líderes salieron para decir libertad para David. Lo soltaron anoche, tiene todavía cargos, pero la respuesta aquí en California va a crecer, va a crecer. Y Trump ha tocado algo aquí que no va a ganar. Es interesante de Newsom, porque Newsom es liberal, es demócrata, pero es más liberal que los últimos gobernadores demócrata. Sin embargo, él todavía es capitalista. Durante, cuando él llegó a ser gobernador, él firmó una declaración de moratorio a las ejecuciones. Las 700 personas que están bajo sentencia de muerte en California, porque había pasado una ley el mismo año que él fue elegido de gobernador de hacer más rápido las ejecuciones. Ahora todavía hay ese moratorio de ejecuciones. Es algo bueno. Claro. Cuando entró el COVID, la pandemia, él fue el único gobernador de otorgar $500 a los indocumentados. No fue para cubrir a todos, pero fue algo. Era una muestra de apoyo. Y Pues eso mira, ayudó a mucha gente. Pero también ahora con la crisis presupuestaria del Estado, él ha dicho que hay que parar los beneficios de salud a los indocumentados. exacto, a eso me refiero. Dices tú, bueno, entonces, ¿por qué lado va? Y sin embargo, si ahorita él, como es buen político, tiene una enorme oportunidad de ser el líder de todo este movimiento a nivel de todo el estado y por lo mismo de proyectarse a nivel país. Ya salió por ahí diciendo que si Trump quiere congelar apoyos federales, la respuesta es, a ver, California da 20 veces más de lo que recibe. Nosotros nos independizamos y somos un gran país y se acabó. No necesitamos tu ayuda ni nada por el estilo. Nosotros podemos ser perfectamente independientes. Entonces digo, bueno, está interesante lo que se está jugando ahorita, porque si el gobernador juega bien, ya desde ahorita puede ser el líder de la oposición frente a Trump a nivel nacional y encabezando el líder de todos los migrantes, que sentí que por ahí iba cuando dijo, vamos a defender a nuestros migrantes, no pueden venir a hacer esto, vengan y arrestarme a mí, aún sabiendo que hay esos bemoles, como dijiste, ¿no? Pero dije, bueno, yo creo que él ya se está perfilando precisamente en esa defensa
lo cual la gente no tiene de otra que apoyarlo en este caso. Los que están en esa situación tienen que apoyarlo, no hay otra opción que apoyar si está el gobernador diciendo eso, ¿no? Los políticos de los demócratas y republicanos es un juego entre ellos. No es democracia para nosotros. Uno puede votar para Obama porque odiaban a Bush con razón, pero fue Obama que bajo su mandato fue derrotado con golpe el presidente de Honduras. Fue Sí, destruido el gobierno progresista de Gaddafi en Libia y ahora vemos lo que ha pasado desde entonces, esclavitud, regresado, todo eso. No importa el presidente, no importa el partido, porque ahora los demócratas que fueron, ellos tienen la culpa de la victoria de Trump, porque no hicieron nada para la gente en sus 4 años. Ahora los políticos de todos los dos partidos, pero principalmente los demócratas, como jineteros en una carrera de caballo. Ahora Newsom, a Alexandra Ocasio-Cortez es otra, y otros. Ahora vamos a estar declarándonos como los que van a salvar a la gente, pum, 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 preparándose. Pero ninguno va a poder ser candidato demócrata si no aboga por la guerra, las bases militares, 800, tienen que ser vetados por el sistema. Mira, Bernie Sanders, muy popular. En 2016, 2020, él podía anunciar un día antes que iba a venir a una ciudad del país, no importa qué estado, y venía 30, 40 mil personas para verlo, porque él hablaba de la salud, derecho a la educación, del socialismo. Y la gente quería escuchar eso. No entendían el socialismo, pero querían escuchar a alguien que hablaba del derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno. Eso fue el único. Pero él no pudo llegar a ser el candidato porque, los por, mismos demócratas lo boicotearon, hombre. Ahí yes, hay muchos correos. Ellos sí, mismos se dedicaron. Es como Tony Blair, que siendo del mismo partido que Corbyn, decía no voten por él. Así lo decía. no, ¿Por no, qué? porque no puede haber ningún desafío al sistema, Exacto. ni para algo muy, muy mínimo de salud o algo así. No puede haber nada de reforma para la gente en estos momentos. Estamos en época de guerra imperialista. Están formando la tercera guerra imperialista contra China, contra Rusia. Eso está en camino ya. Y para eso tienen que cortar de nuestros beneficios que hemos ganado por la lucha por décadas. Tienen que enriquecerse más y más los capitalistas. Pero la única respuesta de nosotros, la única solución es el socialismo. Es el poder de los trabajadores, tomando el poder para que todo lo que hacemos aquí, la riqueza que producimos, los inmigrantes, los ciudadanos, todos aquí, en cualquier país, tenemos que tomar ese control a decir, ahora vamos nosotros los que vamos a beneficiar, a cerrar esas bases militares en el mundo, esa amenaza al mundo, a parar con esas guerras, ocupaciones, sanciones y decir que tenemos que garantizar una vida digna para todo ser humano en este país y también para dar lo que el país ha hecho contra la gente de todo el mundo, incluso de México. No sabemos que México está ahora en la lista, nos queda claro eso. Por eso mandaron al embajador que mandaron, nos queda perfectamente claro que viene con esa intención
de buscar la desestabilización del gobierno actual de Claudia Sheinbaum en favor de intereses de la derecha. Eso viene, no viene Por a eso otra ha cosa. nombrado, por eso ha calificado Trump como terroristas a los carteles. A ciertos carteles, No, no nombró a todos. no, haciendo eso, está tratando de hacer la justificación para Para una invasión. intervención militar. Ajá. Eso ah, propuso a Claudia. Podemos ayudarles contra el narcotraficante. Ella dijo, no, no necesitamos su ayuda. Muy peligroso, muy peligroso. No permitimos eso. Vamos, digo, y sé que vienen con esa idea, incluso lo que pasó recientemente en la Ciudad de México de la muerte de la secretaria particular de Clara Brugada y de un asesor también de seguridad, se interpretó no solo como un mensaje a la jefa de la Ciudad de México, sino también a Claudia, porque coincidía también con la llegada del embajador, como diciendo, y ven que Mm, nos van a necesitar, nos van a tener que necesitar. Ese pareciera ser el juego, ¿no? Y México no debe ceder bajo ninguna circunstancia, porque Estados Unidos es el culpable de esta situación que se vive en México. exacto. Simplemente con que dejara de vender armas de alto poder de las que utiliza la OTAN ya Exacto. ayudaría muchísimo. Y sobre todo, si dejara de comprar ellos la droga, que son el principal cartel del mundo, ya se acabó el problema en todas partes. No No, deja, no y deja no uno de solo ver, eso, dime, perdón, descartar, poner fin al Tratado de Libre Comercio. también. Eh, eh, Nacionalizar las industrias que fueron vendidos. Aquí hay un movimiento muy fuerte en América Latina que es no a los tratados de libre comercio, pero aquí el que yo diga eso, donde estoy en Monterrey, Nuevo León, hace cuenta que ven como que estoy loco, ¿cómo? Si gracias a eso vivimos, o sea, no entienden lo que son tratados de libre comercio, que no es otra forma que explotar y quedarte con las riquezas del país. Empiezan muy bien, sí, empiezan muy bien los primeros años, pero después termina uno como maquilador. Eso es lo que termina, como maquilador. México exporta a Estados Unidos, sí, pero las principales exportaciones que hace son de los autos, sí. Ningún auto es mexicano, son de empresas norteamericanas que vienen aquí, que aprovechan el salario bajo, que a ellos les conviene tener un salario muy bajo, para poder vender a su propio país. Entonces, no es que sean industrias mexicanas, trabajan mexicanos en ella, pero ¿qué quiere decir? Que el dinero finalmente se lo llevan a Estados Unidos, como la banca que los gobiernos del PRI y del PAN la hicieron totalmente extranjera. Y aquí este año, el año pasado, ganó 8 veces más todavía estos desgraciados. 8 veces más sin hacer el trabajo de la banca. Porque realmente su negocio es cobrar comisiones, aperturas de cuentas, no prestar. Como incluso en Estados Unidos hay bancos así, que te prestan y se la juegan contigo, que es lo que hace un banco. Oye, te presto para ver si te va bien en el negocio. Acá Exacto. no hacen eso. Realmente no. Y lo que cobran de tasas de interés son inviables. Ese es para acabar el asunto. Entonces, sí nos preocupa que México esté ahora en esa lista, porque estamos en la frontera, y que lo único que están vendiendo es, tenemos que ayudarte a acabar con los carteles que son nuestros, a los que les vendemos armas y los que les venden drogas, porque ahora ya no nos conviene que queden otros. A esos no los vamos a tocar. Entonces, estamos fritos. Hay prueba de que la agencia de la droga, ¿cómo se llama? El DEA, por sus La DEA, ajá. siglas, ellos han importado armas a México. Ellos han permitido que las drogas entren aquí. Claro. Como dijo Evo Morales hace años, dijo, en donde quiera que esté esa agencia de Estados Unidos, DEA, siempre aparece la droga. Bueno, ¿Por qué es que en chistosamente, Vietnam creció la heroína, la bueno, industria de eh, heroína? ¿Por qué en Afganistán lo mismo? bueno, en Afganistán fue cierto, pero se fueron y los talibanes acabaron con la droga en 2 años. O sea, Sí, acabaron con eso. Se fueron los que la generaban, los que vivían de eso, a los que les convenía. Norteamericanos, ¿eh? Gringos, son exacto. los que les conviene. Se fueron y los talibanes controlaron la situación. Yo nomás veo también el proceso que tiene Haití. Cuando la gente dice, no, México se va a hacer Venezuela porque está una presidenta progresista y les digo, si o nos hacemos Venezuela o nos hacemos Haití, que lo controle Estados Unidos y ve cómo está la situación. Y como está Haití, ya está Ecuador, con el mismo modelo, exactamente con el mismo modelo, y el rato va a estar Argentina, que es el modelo que nos quieren vender, básicamente. Eso es Sí. horrible. Gloria, pues ya no te quiero quitar más tiempo, yo te quiero agradecer esta charla.
está toda en ebullición todavía para saber por dónde van las cosas. Está por definirse, no sabemos si van a detener al gobernador, no sabemos si le van a bajar a la virulencia de los ataques que está haciendo el gobierno federal allá en California o en otros estados, no sabemos si va a aumentar la apuesta, porque al parecer si ya metió marines, o sea, imagínate, para golpear a su propia gente, que es la que les paga el salario de los marines, y les compra el uniforme y las balas y todo, con sus impuestos, ¿no? Estamos viendo, digamos, estamos viendo ya el huracán, no sabemos si se va a apaciguar o va a aumentar, todo apunta que va a aumentar, y entonces te vamos a molestar después de que tú estás precisamente en ese estado, California, con tu visión muy particular de gran activista y gran política para saber y que nos digas qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y lo que puede pasar. Porque ahorita apenas esto se está suscitando, digamos, está en proceso, como dicen, noticia en proceso. ¿Sí? Todavía no concluye, no sabemos para dónde va, pero va a tener un resultado fuerte, negativo. Ojalá no sea un resultado que pague gente inocente como siempre pasa, ¿no? Pero digo, ¿por qué va a ser un resultado negativo? A alguien va a perjudicar, que es lo que está en juego, o a la administración de Trump o a la administración del gobernador de California. Que eso no necesariamente beneficia a la población, cualquiera sea el resultado, ¿eh? Pues es muy temprano en este mandato de Trump. Son un poco más de 4 meses. Ahora Que haz ya. de cuenta que han pasado años ya con todas las taraguadas y idioteces y declaraciones que hace este señor. Muchas gracias por la invitación, Héctor. No, a ti, Gloria, te lo agradezco de corazón y que nos des tiempo para escucharte. Yo te lo agradezco de veras mucho y que estés bien allá y vamos a estar atentos a lo que está pasando. Y disculpe mi español. No, no, entonces, no tienes nada que disculpar para nada. Es un verdadero orgullo hablar contigo, saber que tú estás en ese partido, lo que has logrado con ese partido, teniendo todo un establishment en contra. ¿A qué me refiero? Cuando se sienten amenazados los demócratas y los republicanos, son absolutamente iguales en ese sentido, 100% iguales. Cuando no se sienten amenazados, hay una diferencia de 1% o 2%, porque son Sí. exactamente iguales, casi igualitos. Cambian en 1%, 2%. Nada más. Fuera de eso, son iguales. Entonces, cuando me hablan a mí de izquierda, allá con los demócratas, yo digo, no sé si reírme o qué, es una burla. Entonces, tú sí estás haciendo con ese partido de liberación allá y socialismo allá en Estados Unidos, tú y todos los que han participado y que es gente que cada vez despierta más, que es muy difícil despertarlos allá del sistema, del sueño americano que los tienen narcotizados, sobre todo allá en Los Ángeles, con Washington, con Hollywood como principal propagandista de ese sueño, y dar la batalla en esas condiciones es muy, muy complejo. Recordemos la última campaña, cómo incluso los demócratas demandaron para que la labor del partido de ustedes no ganara. ¿Cómo los Pero frustraron? también estamos viendo un creciente interés en el socialismo y que muchos jóvenes están entrando en la lucha política, la lucha popular. Muchos. Es nuestra esperanza, son los jóvenes. Anoche fue casi todo joven. Mira, mira qué bueno. Eso habla de que hay esperanza todavía. Hay esperanza ya. No te quito más tiempo. Mucha esperanza para la próxima. Gracias a su gente, a los que están escuchando, viendo. Saludos. Desde el epicentro allá en San Francisco. Te lo agradezco. Estamos en contacto, Gloria. Bye bye. Gracias. Bye. A ti.